Hola, 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 hola. Bueno, pues ya estamos aquí. Son las 3 de la tarde en punto de hora de la Ciudad de México. Espero se encuentren muy bien. Ya sé que poco a poco irán llegando, así que en lo que van llegando, pues vamos con los agradecimientos correspondientes, sobre todo a mis nuevos suscriptores en mi canal de YouTube, Chaválvarez. Les agradezco mucho el apoyo a los nuevos también, muchísimas gracias a los que comparten las cápsulas que hay. La mayoría, bueno, ya empieza a haber variedad, ya hay tutoriales, hay crítica social y un poquito de humor. Y los invito a que vean el canal si les gusta, suscríbanse, es Chaválvarez en YouTube. Suscríbanse y si les gusta, compártanlo para que haya más gente, más gente. Mi meta es bastante ambiciosa, no me da pena decirlo, pero quisiera tener 5,000 amigos ahí en el YouTube. Entonces, pues les hago una cordial invitación a que pues compartan toda esta información, compartan los videos para llegar a esa meta. Y también hay otra cosa muy importante, cualquier tema, porque ahora ya lo estoy agarrando de costumbre, todos los domingos a las 3 de la tarde es un Face Live que estoy organizando pues de diversos temas. Ustedes también, gracias a sus opiniones, sus correos, me dan la idea para desarrollar el tema y poder compartirlo. Así que ya saben, pueden escribir aquí mismo en el Messenger de Facebook, a quien también le doy las gracias por esta transmisión en vivo. Y también pueden escribirme a mi página que es Chavalvares, a mi correo electrónico chavalvaresmx@yahoo.com.mx. Dudas, comentarios, cualquier cosa, ahí estamos para servirles. Y ya saben también, compartan los videos que hay en el canal de YouTube, también en Instagram, que no lo uso mucho porque todavía no le encuentro tanto chiste como al Face, ni al YouTube. También en Instagram me encuentran como Chavalvares MX. Pues bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y qué mejor que recordar, yo les invitaría a que recordáramos un poquito nuestra infancia. ¿Qué caricaturas veíamos? ¿Qué programas de televisión nos veíamos? Bueno, los que ya llegamos al cincuentenario de edad, ya lo pasamos, pues recordaremos que había mucho, mucho entretenimiento, eh, que era nuestra generación, la televisión, el descubrir series, caricaturas. ¿Quién no recuerda, por ejemplo? Bueno, voy a hablar de mi generación, que igual también todavía estos personajes y estas caricaturas son vigentes. ¿Quién no recuerda a los Picapiedra? Por ejemplo, que es una caricatura que evolucionó de un programa estadounidense que se llamaba Amo a Lucy, donde se retrataba, pues de cierta forma, la cotidianidad del estereotipo de la familia americana, que después Hanna-Barbera, estos grandes dibujantes, realizarán, pero ahora en la prehistoria, con una pareja, dos parejas prehistóricas, la familia Picapiedra y la familia Mármol. ¿Quién no recuerda esas caricaturas? O también los que estuvimos ahí viendo también no solo caricaturas, sino series de acción viva. Yo recuerdo una serie que a mí me gustaba mucho verla, por un personaje que era el Doctor Smith. Se llamaba la serie Perdidos en el Espacio. De esa generación de programas también recuerdo Tierra de Gigantes, después, bueno, La Isla de Gilligan, Los Beverly Ricos, la familia Monster, la familia Adams, tantos y tantos programas que desde niño, bueno, me han gustado. Y seguramente a estas nuevas generaciones les ha tocado verlos, o al menos los remakes que han hecho en cine. ¿A dónde voy con todo esto? Que imagínense lo que era ser un niño de 4 o 5 años frente a la televisión viendo estas series, pero sobre todo descubriendo una cosa maravillosa, que eran series de otro país, pero habladas en español. ¿Sí? Era agradable ver la voz del tío Lucas, de repente ver Don Gato y su pandilla. Empezó a haber una variedad de programas que estaban en español y que sabíamos que eran programas que venían de los Estados Unidos. Pues bien, para muchos este fue nuestro primer encuentro con lo que es el ahora conocido doblaje de voz. ¿Qué quiere decir esto? Que es una serie en otro idioma, traducida e interpretada con otras voces,
pero en el idioma del país donde se esté transmitiendo. Ese es el doblaje de voz. Pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿Dónde surgió todo esto para acabar en el doblaje de voz? Pues bueno, se dice que allá a finales de los 800, de esos siglos, 1800, sobre todo allá en Europa, hay un par de hermanos que van a desarrollar pues un espectáculo que era o se fue cooptando como espectáculo de feria, y aquí el señor, creo que fue Edison en América, que inventa el kinetoscopio. ¿Qué era el kinetoscopio? Era un aparatito del cual pasaba una fotografía, había una manivela, se movía esa ruedita, y entonces veíamos distintas fotografías en secuencia, y al darle vuelta a este pequeño una especie de carrusel o carrete como los de las diapositivas, eh, pues empezaba a verse movimiento, 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 movimiento. Este fue el que inventa Edison. Pero allá en Europa, en las Europas, están los hermanos Lumière, que precisamente inventan lo que ahora conoceremos como cine. Empieza este atractivo que terminó muchas veces como atracción de feria, llamando la atención del espectador porque podía ver ahora imágenes en movimiento. Si ustedes son adictos al cine como un servidor, una parte importante de esta historia y de la anécdota de los Lumière se encuentra en la película Drácula, de Drácula, donde sale Anthony Hopkins, este, ¿quién más? Ah, pues Gary Oldman, que es el mismísimo Conde Drácula. Hay una escena precisamente cuando Drácula llega a París y se mete a este espectáculo del cine, donde están pasando además una de las cosas que impresionó y que da esta anécdota al público, que era la vista de un tren que se acercaba. Entonces la cámara se situó a unos cuantos metros de la vía del tren para filmarlo, y en el momento que el tren llegaba y pasaba detrás de la cámara, los espectadores que por primera vez veían este espectáculo se agachaban, reaccionaban. Era algo maravilloso. Bueno, debió haber sido algo maravilloso porque estoy viejo, pero me hubiera gustado verlo en vivo y a todo color, esto que vemos ahí en la película de Drácula. Pues bien, a raíz de esto se empezaron a grabar pues personalidades, se empezaron a grabar la vida cotidiana, empezó a ver estos carretes para que la gente lo viera como mero entretenimiento, hasta que a alguien se le ocurre, pues vamos a hacer vamos a grabar ya o a filmar una idea ya estructurada, llámese obra de teatro, llámese historia, se empezaron a filmar, pero no había sonido todavía, no había sonido, entonces iba creciendo poco a poco pues este espectáculo. Yo supongo que los espectadores en un momento determinado se inquietaban al estar después de esta maravilla de espectáculo, de imágenes en movimiento. Yo pienso que se empezaron a incomodar o a estar un poquito inquietos. De repente empieza, querido Silvio, bienvenido, bienvenido. Maestro Nájar, bienvenido, gracias. Pues se empieza a aparecer ahora un acompañamiento musical. Vemos también, lo vemos en muchísimas películas, que se acompañaba con un pianito, una pianola, o sino una pequeña orquesta ya empezaba a amenizar mientras estas imágenes en silencio aparecían, pues ya había música en vivo, ya había música en vivo, a la par que empiezan a filmarse ya pequeñas historias, los directores de cine empiezan a colocar letreros, cartoncitos, precisamente cartoncitos, ya con algunos diálogos de los personajes, explicando la situación, el diálogo o el pensamiento del personaje. Así empezó esto, así empezó y surge lo que ya vamos a llamar años después como el cine mudo. Conforme iba pasando esto, se dice que también durante esta etapa, por así decirlo, del origen del cine, había ya narradores, había gente que con libreto detrás de la pantalla leía en voz alta o le explicaba al público de viva voz lo que iba pasando con esta historia. Esto debió haber sido algo maravilloso ver estos espectáculos. Estos narradores estaban ahí. Aquí empieza a surgir esta belleza que se llama doblaje de voz. No ponían todavía tal cual el doblaje, pero sí explicaban y de repente pues leían con determinada intención para que el público cada vez más se maravillara con este invento que terminaría por conocerse como el séptimo arte, el cine.
Pues bien, de aquí pues hay que mencionar infinidad de grandes obras que hasta la fecha nos siguen maravillando de cine mudo. Y cuando hablamos de cine mudo, en el caso de un servidor, pues vienen a mi mente pues muchísimos actores, sobre todo comediantes, grandes clowns como Buster Keaton, Charlie Chaplin, los inolvidables Lauren y Hardy, que hace poco hicieron una película biográfica acerca de la última etapa que ellos vivieron como comediantes, Harold Lloyd, muchos artistas, pero empezaba ya a ponerse la música, ya había una banda sonora, por así decirlo, que ya acompañaba a esta imagen, aparte que también todavía se acostumbraba la musiquita en vivo, con pequeñas orquestas, con la pianola, así se daban las funciones de cine. Pero ¿qué pasa? Que de repente surge la sonorización. Es necesario ahora que los personajes hablan. Uno de estos grandes actores que vive esta transición, y si gustan verlo en YouTube, hay muchos videos en la red también, es Charlie Chaplin. Nosotros podemos ver grandes películas de Chaplin, por así decirlo, en esta categoría de cine mudo, y después ya cuando se empezó a sonorizar. Pero ¿qué pasaba con estas sonorizaciones? Que por primera vez la gente empezaba a escuchar la voz de sus artistas, de sus estrellas. Y también había una gran sorpresa, porque no todos los grandes galanes ni las grandes galanas tenían una voz entrenada o bonitas voces, por así decirlo. Entonces, oh, desilusión. Pues así siguió la evolución del cine. Inclusive si nosotros todavía vemos algunas películas, sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta ver mucho el cine de Ismael Rodríguez, cuando trabajaba con Pedro Infante, y vamos a escuchar lo que se llama scratch, o hay una nievecita que se escucha ahí como un hiss. Se le llama hiss porque se oye así el sonido de lo antiguo que era, que se grababa. A veces el sonido, se empezó ya a grabar películas, ya se empezó a grabar con sonido, y la primera película mexicana que se graba, creo que por allá del año 38, si estoy mal, por favor corríjanme, fue la película de Santa, es la primera película mexicana sonorizada. Ya hay sonido ambiental, ahí está inclusive en la red, si ustedes gustan y ponen atención en la ambientación sonora, vamos a ver todavía estas imágenes sin sonido, las imágenes de campo. Lo que vamos a escuchar es la voz, por primera vez ya vamos a escuchar a los actores hablar ahí. Pues así empieza a realizarse el cine, ya empieza a surgir las primeras grabaciones ya en directo también cuando se filma, es decir, se llama filmar porque el filmograma es un cuadrito de fotografía. Los que vivimos todavía la época de las camaritas con rollo, esas películas que le poníamos a nuestra cámara se llama filmograma. Y el filmograma es un cuadrito, hola Coral, es un cuadrito que si toman 24 fotos seguiditas por segundo, hacen un movimiento en un segundo. Por eso al cine también hay programas, infinidad de programas que se llaman 24 por segundo, porque era la velocidad inicial para que yo viera movimiento en el cine. Pues bueno, se empieza a sonorizar esto, hay fallas de sonido, hay sonidos ambientales, el sonido es muy sucio. De repente surge ya la idea de que se tiene que volver a grabar la banda sonora con los textos de los actores. Aquí ya surge el doblaje de voz. Son los mismos actores que van a poner sus voces para la película, para que salgan estas películas de allá, esta transición de los años 30, 40. Ajá. Empieza a surgir todo este gran movimiento ya de empezar a sonorizar el cine. Ya empezamos a tener películas ya con la voz de los actores y se escucha muy sucio. No había todavía computadoras, no había nada. Surgen estos grandes maestros. Pero ahí les va. Ya para entrar en tema directo, la primera participación, porque algo pasa en el cine mexicano, que de repente empiezan a gustar esas voces. Pues bien, Hollywood, que era la panacea de la industria y que sigue siendo, aparte de Bollywood allá en Asia con los hindúes, sigue siendo pues la meca del cine. Es una gran industria y entonces pues descubren que una forma de llevar sus películas, fíjense bien, para hacer más business, pues era doblar las películas a otro idioma. ¿Por qué? Porque así habría más ingresos. Hay que recordar que también hay gente que veía las películas, pero las veía y las escuchaba porque no sabía leer. Entonces en la Metro Goldwyn Mayer, allá en el año de 1944, por ahí, de esa empresa viene un señor que se llama Ken Smith y anda acá por México y de repente pues se da una vuelta porque en esos años también hay que recordar
que son no solo los años de la época dorada del cine mexicano, sino también de la radio en México. México tenía esta cultura, nosotros éramos de una cultura auditiva. Estábamos acostumbrados a escuchar radionovelas, noticias, peleas de box, partidos de béisbol. Había una infinidad, claro. ¿Por qué? Porque no había televisión. Pero esto fíjense cómo beneficiaba a una cultura, a toda una sociedad. Entrenar el oído es maravilloso. Muchos crecimos con esta cultura radiofónica, con un oído, si no entrenado, un oído dispuesto a escuchar. Entonces, viene este señor Ken Smith y empieza a escuchar que aquí en México está este auge también maravilloso de la radio, de la radionovela o los radioteatros. De ahí se va a hacer el primer gran elenco de actores. No recuerdo los nombres de todos, pero sí quiero recordar a uno de los grandes del doblaje que fue el señor don Pedro de Aguillón, que estuvo en ese primer grupo que fue a la Golden Mayer a doblar la película Gaslight, creo que se llama, ay, no sé cuál será la traducción de Gaslight, pero fue ese equipo. El señor Pedro de Aguillón en una entrevista cuenta que la película se había filmado creo que en 4 semanas y que a ellos los llevaron 4 semanas a los actores mexicanos y que además los recibieron pues como se merecían como actores. Trabajaron las mismas horas para doblarle las voces al español al reparto de esta película. Trabajaban 8 horas diarias con sus descansos para refrigerio y comida y fueron tratados a cuerpo de rey. ¿Por qué? Porque eran los artistas, los actores mexicanos que iban a prestar sus voces para que ahora este mercado se extendiera más allá de las fronteras americanas, es decir, se buscó un idioma que tuviera impacto también a nivel global, y el impacto es de que uno de los idiomas que impactan o que están dominando idioma a nivel global es el español. Y de ahí llegó esta pléyade de grandes actores a hacer el doblaje de voz. Hay un gran número de grandes maestros, porque además ellos se formaron en teatro. Hay que recordar que los grandes actores del doblaje son gente que venía del teatro, son gente que venía de la radio, gente con mucha preparación escénica y sobre todo un buen entrenamiento vocal. Yo diría que un tremendo y riguroso entrenamiento vocal. De aquí surge la primer generación de grandes personalidades. Pero ¿qué pasó? Que pues llega la guerra, vienen varias cosas, baja la producción cinematográfica norteamericana y entonces también vivimos nosotros nuestra época del cine de oro. Claro, termina la Segunda Guerra Mundial y de repente se estabiliza Estados Unidos, pero este mercado del doblaje empieza a brotar. Grandes actores que hacían cine, que hacían radio, que hacían teatro, pasaban ahora a prestar sus voces para darle vida vocalmente a grandes estrellas de Hollywood. Era, La luz que agoniza, que es la traducción de Gaslight. Muchísimas gracias. Y sí, había muchas cosas. Empieza a ver ya la traducción del texto del inglés al español y empiezan a prestar estas voces. Estamos llegando ya a la década de los 50, por ahí ya cuando empieza el surgimiento de la televisión. Cosa que la televisión aquí en México han de saber que no, el doblaje no era muy bien visto en la televisión, porque parece que eso le quitaba ingresos a la tele. Tengo que investigar bien eso, porque todos estos datos de repente están dispersos. Por eso les voy a recomendar, y espero que si me está escuchando viendo el maestro Salvador Nájar, que es uno de los pilares también del doblaje mexicano, que por favor ahí posté también aquí en la página, en esta transmisión, el link para que puedan adquirir los libros del maestro Nájar. Son 2 tomos, que es la historia del doblaje en México. No podemos hablar de doblaje a nivel mundial si no hablamos primero de México. Y el maestro Nájar es el encargado de haber recopilado información, porque además, ¿quién mejor que nos cuente la historia del doblaje en México que alguien que ha vivido en carne propia y ha sido partícipe de la evolución del doblaje en México? Bueno, pues seguimos. Se argumentaba que no era tan válido que en el cine ya hubiera películas dobladas, que el público tenía que verlas tal cual, porque ese mercado era intocable y era inamovible. Pero entonces surgió algo más interesante. Empiezan a llegar las primeras series norteamericanas, empiezan a llegar a México y aquí empieza a surgir
ya el doblaje como tal. Les mencionaba al principio del programa que estos grandes actores que tenían una habilidad tremenda, tremenda a nivel vocal, empiezan a prestarle sus voces, por eso habría con esto, con dibujos animados y series de acción viva. Entre ellos, fíjense bien, entre ellos había un señor que venían con estas empresas norteamericanas, viene un señor que se llama, se me fue el nombre, creo que era Edmundo Santos, que este señor tenía que ver con la empresa Walt Disney y es el encargado también de seleccionar a las personas para los primeros doblajes en español que va a hacer Walt Disney de sus películas animadas. Y no solo de sus películas, los programas. De ahí también surge un señorón y caballero que yo tuve el gusto de conocer y que fue mi maestro en aquellos años mozos de doblaje de voz, el señor José Manuel Rosano, fue una de las voces oficiales de Walt Disney y era maravilloso. Ya después vamos a contar cómo era el entrenamiento que el señor Rosano nos daba a los actores muy jóvenes en ese tiempo. Pero bien, surge esto y empieza a haber ya estas voces, empieza a haber ya un mercado impresionante. ¿Por qué? Porque México, estamos hablando ya de los años 50, 60, pues es un país que todavía sufre de mucho analfabetismo. Entonces piensa usted que las televisiones pues eran pantallas relativamente pequeñas, no como ahora las paredes que tenemos para ver tanto programa. Eso es lo que permite que haya que el doblaje de voz empiece a evolucionar también, porque ya empiezan las grandes empresas a mandar los paquetes de series de televisión y los actores de doblaje empiezan a tener ya un auge muy fuerte, muy fuerte, porque no se dan abasto en estar pasando al español todo. ¿Y por qué el español? Porque este español era un idioma neutro a nivel de acentos. O sea, no teníamos el acento que tienen los argentinos, o no teníamos checo, o parce, no teníamos el colombiano, o de repente checo, no teníamos el cubano, o el peor de todos los acentos para doblaje de voz, que es el español, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces se buscó un español que fuera más entendible, que fuera menos afectado y surge el español mexicano. Por eso el español mexicano, estas empresas hacen su base aquí en México y empiezan a contratar actores de teatro, de radio, actores que tenían una trayectoria muy sólida, que se habían formado ya fuera académicamente o a través de los años en el escenario. Aquí surgen los primeros actores de doblaje. Entonces se empieza a ver que es una habilidad para el doblaje, no cualquiera lo podía hacer. Hay una cuestión muy importante que era la diversidad, una cosa, la diversidad de tonos de voz y la habilidad para captar esos tonos de voz. Pues bien, empezaron las grandes empresas, no recuerdo cuál fue la primera en sí, pero creo que terminó siendo Oruga 3000, que después fue Audiomaster, pero la primera empresa de doblaje era una gran familia. Grandes artistas, grandes actores, maestros del teatro. Entre ellos, todos vamos a recordar evidentemente, si yo digo la voz de Benito Bodo, que viene a nuestra mente, don Jorge Arbizu, alias El Tata, pero también estaba don Víctor Alcocer, que inclusive hizo la voz del Santo, Blue Demon. Estaba también, pues, un gran conductor de programas de concurso, Luis Manuel Pelayo, Flavio, el mismo Germán Valdés. Perfecto, maestro Nájar, muchísimas gracias. Los libros, me dice el maestro Nájar, que están en formato digital y los pueden buscar en Amazon. Por favor, si les interesa este tema, sobre todo si me están viendo chavos, queridos niños, queridos jóvenes, el doblaje no es nada más enchilame esta gorda. No, necesitan un entrenamiento arduo y sobre todo si quieren dedicarse a esta profesión que no es nada sencillo, mínimo hay que recordar la historia. ¿Por qué? Porque hablar de doblaje es hablar de México, y hablar de la historia de México. Cuando surge esta gran empresa, pues no se dan abasto. Por ahí hay una entrevista que les recomiendo mucho en YouTube que se llama Héroes Anónimos, doblaje de voz, que se hizo en un programa muy viejito que ya no existe, que se llamaba 60 Minutos. De ahí surgió Jaime Maussan, que era impresionante porque en ese tiempo él era simplemente un buen reportero, pero bueno, véanlo. Y entrevistan a grandes personalidades. Bueno, siguiendo con esta evolución del doblaje, pues estas grandes voces, que son voces muy agradables, empezaron a superar las voces originales de las películas. Y no fue uno, sino muchos los casos en que los actores de Hollywood querían conocer al actor mexicano que prestaba su voz para la versión en español de esa película.
Y muchos actores también, y hasta la fecha, muchos actores dicen, ojalá y tuviera la voz de este actor que está doblando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que había una gran preparación y un cuidado, pero quirúrgico para hacer las voces. No cualquier hijo de vecino como ahora entraba a un estudio de doblaje, no, era una élite, era una familia muy cerrada y era muy pesado. Su servidor lo vivió de chavo y pagábamos lo que llamamos, con perdón en la palabra, pagábamos horas nalga, que quería decir esto, que llegabas al estudio a solicitar, pues, hacer sala, así se llamaba, hacer sala, porque llegabas y te sentabas ahí en una salita. Y si tenías suerte, veías a través del vidrio de la cabina cómo estaban trabajando los profesionales del doblaje. Muchos llegaron y se sentaban y echaban relajo, y ahora lo hacen muchos chavitos. Pero antes era así, llegas, te sientas, y era así, como grupo de alcohólicos anónimos o de cualquier anónimo, cállate y escucha y aprende. Así era la regla del doblaje de voz. Llegaba uno a hacer horas pompi ahí sentado, porque eran las horas, las horas, las horas, las horas, y estar viendo cómo doblaban las películas. Sí, allí en Oruga había una gran pantalla de cine, ese era un estudio muy grande, muy bonito, y ponían un gran podium con los textos ahí, los actores iban turnando para ir leyendo frente al micrófono, pero también había estudios más pequeños con monitores de televisión, pues todo el mundo se aglutinaba ahí para el doblaje. ¿Cuál era la ventaja de ese tiempo? Que en algún momento determinado, si tú estabas ahí atento, no faltaba el director que estaba a cargo de ese programa o serie o película para doblar, y salía, a ver usted, venga para acá. Y entonces te ponían a hacer algún saludo, una voz, pero aguas, chavos, porque era a la primera. El doblaje de voz es una disciplina. El doblaje de voz, señoras y señores, es una carrera que ya debería de haber una universidad o algo que certificara profesionalmente a la gente que se pone a machetearla y a estudiar el doblaje. No es nada sencillo. ¿Por qué? Porque hay que tener conocimiento básico, obviamente, de teatro. Tienes que tener una extraordinaria dicción, conocer de fondo a fondo a fondo tu aparato fonador, porque no nada más es hacer voces chistosas, ¿sí? Entonces era llegar así y pues tú de chavo te ponían así el texto y pues ya veías grandes personalidades, ¿no? Estaba aquí el maestro Julio Lucena, de repente decías, oh, o de repente si por allá andaba una señorona también del doblaje de voz, María Antonita de las Nieves. Ella hacía muchos niños, entonces pues ya a uno le temblaban las patitas de ver pues a esos monstruos de la industria del doblaje, y tú ibas a decir buenos días y corte, ¿no? Te veían con una cara y unos ojos que muchas veces no te volvían a llamar por haberte equivocado. A ese nivel de disciplina era el doblaje de voz. ¿Por qué? Porque el doblaje de voz mexicano empezó. ¿Por qué el doblaje de voz mexicano fue el mejor en el mundo? Por esta pléyade, y lo digo en serio, de grandes monstruos con una disciplina tremenda. Se hizo una gran familia que eran dedicados al doblaje de voz. Muchos grandes estuvieron ahí haciendo y prestando sus voces. En ese entonces también gente muy joven, ¿verdad? Como el maestro Jesse Conde, que también lo recordarán por muchas voces. Ah, para que se den un quemón, bueno, ustedes pueden ver películas de hace 30, 40 años y van a escuchar las voces del maestro Salvador Nájar. Yo acabo de ver El planeta de los simios y sale haciendo el papel también de uno de los simios más jóvenes. El maestro Nájar también por ahí fue la voz de un tigre que anunciaba un cereal. Ha hecho muchas voces de jóvenes. Si ustedes vieron La espada en la piedra, él es Grillo, es el Arturo, el personaje principal de la película, y muchas otras películas. Yo creo que el maestro Nájar ha prestado su voz para más de 20,000 series o películas porque es impresionante la cualidad vocal que tienen. Ah, el maestro Nájar también los invita, y nos dice que también está dando cursos en línea sobre la historia del doblaje de voz, chavos, sobre todo ustedes. ¿Por qué empieza a gustarles el doblaje de voz a los chavos? Antes era algo que no era tan auspiciado por los jóvenes, porque sí era una disciplina, y sigue siendo una disciplina tremenda, los buenos, porque no todos. La disciplina tremenda era hacer horas sala ahí, horas nalga, así le decían, pues vas a hacer horas nalga, pues sí, y ya te daban una oportunidad. Lo que se llama loop es una frasecita que se cubre, y de ahí podías hacer ambientes, o sobre todo en peleas, en batallas, ahí hacías voces, gritos, te facilitaban eso.
Eso, y si eras constante y sobre todo, aquí perdón por la expresión, pero sobre todo aguantabas vara, híjole, pues ya ibas de gane, porque sí había mucho rigor, mucha disciplina. ¿Por qué? Porque ahí sí empezó la consabida de time is money. Un error de alguien retrasaba, espérenme, retrasaba toda la escena. No existían las computadoras como ahora, no existía el Pro Tools que si te equivocas te dice el ingeniero, a ver, nada más repite la palabra y la parchamos y la corregimos. No, allá la regabas, metías la pata y se repetía toda la escena. Entonces imagínense si había una escena, porque así se grababa antes, se grababa entre los que estaban en la escena. Si había 5 personajes, se grababa con los 5 personajes ahí con el micrófono. Y así como si fueran los platters, estaba aquí el texto, te acercabas, leías y después venía el otro y el otro. Si alcanzabas monitor, qué bueno. Si no, tenías que estar, pero a las vivas de todo para empezar. ¿Qué es el doblaje de voz? El doblaje de voz, uno de los grandes maestros en la actualidad también, que también fue mi maestro hace 2 años, con el cual reaprendí mucho, no solo de doblaje, sino también de actuación. Un saludo también al maestro Abundis, Daniel Abundis, que tiene una muy buena metodología para entrenamiento de doblaje, sobre todo para actores profesionales. ¿Por qué digo para actores profesionales? Porque nosotros ya tenemos cierto entrenamiento que nos ha dado el teatro, la academia, lo que sea, ya llevamos mucha ventaja. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la industria del doblaje? El doblaje era muy bonito, había mucha chamba para estas personalidades, pero parece ser que en un tiempo, cuando empieza a decaer el doblaje, es cuando ¿quién creen que lo compran? Televisa compra Audiomaster 3000 o Oruga 3000, que así se conocían los estudios, que estaban en la calle de Oruga, al lado de lo que es ahora los estudios de TV Azteca, allá por Calzada de Miramontes, que antes eran los estudios América, eran los estudios América. Y bueno, pues de ahí, alguna vez de chavito en la prepa nos llevaron a conocer los estudios y conocí en persona, pues al maestrazo Víctor Alcocer, que ese señor tenía un micrófono integrado. Y bueno, pues de ahí fue que me empezó, entre muchas cosas, a interesar estudiar todo esto. Pero bueno, siguiendo con esto, se mete Televisa y antes, por ejemplo, fíjense bien, antiguamente, si querías poner tu voz o comercializar tu voz, tenías que tener licencia de locutor, un permiso especial que te otorgaba la Secretaría de Educación Pública para comercializar tu voz. Si no tenías ese permiso, no podías trabajar ni en comerciales, porque inclusive el doblaje de voz mexicano fue tan bueno, tan extraordinario, por esta disciplina y calidad actoral que tenían estas personalidades y que ahora desgraciadamente solo unos cuantos la poseen. Pues simplemente nosotros hay que recordar cuántos comerciales no vimos con otras voces. Si ustedes todavía es de la generación que conoció a Saúl Lizazo anunciando el Bacachá, le ponían una voz muy galán. Y pues no era su voz, porque él tenía voz de pito en comparación a lo que el cliente de la empresa quería. Y esto fue lo que le va dando traste al doblaje de voz en México. Esta mercantilización desmedida y sin control y sin respeto del talento de grandes artistas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Televisa compra Audiomaster 3000, pues empieza a haber una serie de problemas a nivel sindical porque la mayoría de actores que trabajaban en doblaje estaban respaldados por la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, y cobraban conforme al tabulador que había ahí. Pero resulta que pues Televisa, con tal de ocupar ya lo que había comprado, empezó a meter a quien se le dio la gana, tuviera o no preparación. Y esto hace que el doblaje en México se empiece a fragmentar. Ya estamos hablando de los años 87, 88, si no es que no, por ahí por el 93 creo que fue, cuando ya Televisa compró Audiomaster, y entonces se volvió, pero cerrado, porque todavía uno como chavo, pues llegabas y ahí te aceptaban, ¿no? Porque veían la disciplina, además. Pero después de eso, ¿no? Pues ya empezó a ver esto. Empezaron a meter bajita la mano gente que no tuviera licencia de locutor, que eso fue, y este ha sido un detalle muy grave para la realización del doblaje de voz aquí en México, porque estas grandes personalidades, todos ellos tenían sus papeles en reglas y tal cual, por eso podíamos escuchar a grandes del doblaje, no quiero decir muchos nombres, después voy a decir así rápido una lista, porque sería omitir a mucha gente, pero veíamos que para un comercial, si no tenía el actor licencia de locutor o simplemente al cliente no le gustaba esa voz, tráete a alguien de doblaje, un actor de doblaje. Y el actor de doblaje mejoraba y superaba a veces hasta la emoción.
Fíjense nada más a qué nivel estaba el doblaje en nuestro país. Porque era gente comprometida. Don Pedro de Aguillón, y al igual que muchos grandes maestros, no me dejarán mentir, daba la indicación de si quieres empezar a compenetrar en el papel, ve los ojos del personaje. A través de la mirada del personaje vas a entender muchas cosas. Y sí, entiende mucho unas reacciones y demás. Pero esto lo tenían ya estos grandes que habían pisado ya la radio, habían pisado ya el teatro, el cine y ahora en doblaje. Pues eran unos monstruos con la mano en la cintura. Estas personalidades doblaban una película en 3 días, 4 días y con llamados a veces de 12, 18 horas. Eran incansables porque era muy pesado. Yo les voy a platicar una anécdota a mí, muy, muy personal. Cuando yo era chavito, que me empezó a interesar a mí el doblaje de voz, tuve la gran fortuna de conocer al señor José Manuel Rosano. Él fue la voz oficial de Disney, una de las dos voces. El que decía, amiguito, mira el mágico mundo del color. Que hacía la voz de Mickey, de Goofy, hacía varias voces. El señor Rosano tenía un estudio que se llamaba Sistemas de Motivación. Por azares del destino, porque yo hacía mucho radio después de la escuela, me voy allá, gracias a su hija, a Rosana Rosano. Un día me dice, ¿por qué no vas a ver a mi papá? Yo ni sabía quién era su papá. Tiene un estudio de doblaje, ve que te haga una prueba a ver si te late. Pues voy, y cuando voy escuchando la voz dije, ¡ay, ya conozco esa voz! Pues me empezaron otra vez a temblar las patitas. Pero era un señor muy, muy amable, un caballero, y me dice, bien, lo primero que nos decía, a todos los nuevos, ¿eres actor de teatro? Y entonces ahí estaba la cuerda floja. Sí, señor. Porque el señor Rosano no aceptaba gente que no fuera con formación teatral. ¿Por qué? Porque el teatro te da muchas tablas y muchas herramientas para solucionar en el doblaje. Así que si quieres empezar a hacer doblaje de voz, pues empieza por el teatro, porque es lo que te va a dar la noción de muchas cosas para realizar doblaje. Y el señor Lozano, yo me acuerdo muy bien, perdón, el señor Rosano, me pasó a la cabina, se sentó junto a mí, yo estaba de pie, él sacó su periquera, se sentó ahí, me dice, mira hijo, vamos a hacer esto, muy, muy caballeroso, ¿eh? Me da una hojita, mira, solo esta frase, y era un rengloncito, un rengloncito. Ahorita van a poner el mono ahí en la pantalla y vas a leer. Vas a empatar tus labios con los de él para ponerle la voz, sí maestro. Y pues total, ahí pongo esto, lo vio muy, muy calladito, a ver, otra vez vuelve a leerlo, y no decía nada. Y otra vez, y yo pues que me diga algo, ¿no? Hasta que de repente nos dice el maestro Rosano, bien, está muy bien, estás leyendo muy bien, pero tienes que ponerle tu voz al personaje. Y fue el mejor entrenamiento que yo en la vida pude tener. Ese entrenamiento duró, esa primera sesión, 2 horas. El señor Rosano con una paciencia de monjes, mira, fíjate lo que acaba de hacer el personaje. Subió las cejas y al subir las cejas, la vocal se fue agudo. Ahora está balbuceando con esta consonante. Mira cómo respiró por la boca. Mira cómo hizo esto. Mira cómo levantó las aletas nasales y fíjate cómo cambió esto. Entonces tenía aquí el monitor y entonces con las indicaciones que él iba dando, decías, claro, 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 hay que reaprender. Ahí reaprendí a escuchar. Fueron 2 horas maravillosas de ese casting que me aplicó el señor José Manuel Rosano. Afortunadamente lo pasé. Y había distintas etapas, por ejemplo, de nuestro entrenamiento como actores muy jóvenes. El señor José Manuel Rosano nos dio eso sí, un trabajo muy digno y bien pagado. Y aparte de eso, pues nos ponía a doblar, bueno, doblábamos, pero personas reales. Ese también fue parte de nuestro entrenamiento. Era la locura poder doblar una persona real, porque una persona real va a hablar como se le da la gana, si hace la dicción o la articulación como quiere. Y entonces tú, viendo el monitor y tratando de empatar las palabras, era un entrenamiento muy pesado. Y sí, era muy pesado, pero muchos aprendimos bastante. Ya que pasamos ese gran entrenamiento, ya teníamos derecho a hacer nuestros primeros bits o pequeñas participaciones en películas o en caricaturas que su empresa empezaba a maquilar. Y fue una etapa muy bella, muy bella, muy bella. Yo lo recuerdo con mucho cariño al señor Rosano, siempre nos trató muy bien. Y aparte de eso era una delicia ir a su casa por todas las anécdotas que él nos contaba. Ahí aprendí a respetar en serio el doblaje de voz. No era cualquier cosa. Pero regresando con la historia, cuando se vende Oruga, que la compra Televisa y demás, empiezan a surgir nuevas empresas de doblaje.
empieza la proliferación. Parece que cuando llegó el neoliberalismo a este país, le puso en la torre a muchas cosas. También empezó a surgir muchísimas escuelas de teatro, escuelas patito, academias de aquí, pum, pum, pum. Empezaron a aparecer de aquí para allá estudios también de doblaje. ¿Qué pasó con esto? Que empezaron a maquilar rápidamente. Ya no había esta filigrana con la que se trabajaba, porque evidentemente pues los grandes maestros del doblaje de voz pues ya iban dejando desafortunadamente el medio. Muchos grandes maestros de voz estuvieron ahí, era gente muy solidaria, muy, muy solidaria. Inclusive en este documental, ahorita les me acuerdo el nombre, en este documental que les recomiendo que lo vean, está un testimonio del maestro Eduardo Alcaraz. Para los que les gustan las películas de Pedro Infante, el maestro Eduardo Alcaraz es el que hace Audifaz en Escuela de Vagabundos y que además hacía la maravillosa voz del Dr. Smith en Perdidos en el Espacio. Y él cuenta que tuvo una enfermedad y que todos los compañeros de doblaje donaron llamados a su nombre, es decir, que firmaban, ponían, dale este beat me correspondía a mí, pero mejor para el maestro Alcaraz. Era una hermandad de doblaje. Pero bueno, se separa, empiezan a surgir estas nuevas empresas y entonces se empieza a hacer una maquila demasiado rápida. Ya no hay esta filigrana con la que podemos ver grandes cosas. ¿Por qué el doblaje mexicano pega? Porque los grandes actores de doblaje mexicano hacen las series extranjeras, las hicieron nuestras. ¿Qué quiere decir? Gente como, dicen que el maestro Arbizu, Jorge Arbizu, hacía morcilla en el doblaje. Se volteaba Pedro Picapiedra, el muñequito, así le dicen el mono, para que no me vayan a malinterpretar. Se volteaba el mono y de repente empezaban a hacer localismos. Empezaron a hablar con cosas que nos identificaban a los mexicanos. Cuando empezaron a hablar, por ejemplo, de Carlitos Ortigosa, que siempre lo mencionaba don Víctor Alcocer, que era uno de los productores de doblaje, se pitorreaban de él, había unas bromas, o ¿quién no recuerda el consabido nombre de vámonos a Rocapulco? Ajá. Todo esto hizo que los mexicanos adoptáramos esos personajes y nos encantaban esas series. Anécdota importante acerca del doblaje mexicano fue una de estas series de caricaturas que fue Don Gato y su pandilla. Don Gato y su pandilla no tuvo tanto pegue en Estados Unidos. Cuando llega a México, tómala. Pues ya sabemos quién hacía la voz de Benito Bodoque, ¿verdad? Del maestro Arbizu. Y de repente vemos que hay un yucateco ahí entre los gatos, Cucho. Esto empieza a jalar más la atención. Empieza a haber unas voces que mejoraron tremendamente las voces de las originales norteamericanas. Y así empieza a pasar aquí en el país. ¿Por qué? Porque dicen que pues los actores de doblaje ya tienen esta vena y como mexicanos tenemos esta gran virtud de tener un español sin acento. Sin acento, y es un español que fue fácilmente cooptando el mercado latinoamericano. Empezó a crecer muchísimo el doblaje, muchísimo. Pero, oh sorpresa, vamos ahora a una parte triste de esto. Cuando empiezan a surgir tantas empresas, pues no hay estatutos, sobre todo no hay estatutos de regalías, todavía no hay estatutos de estándares de sueldo que se respeten, porque habrá estudios que pagaban menos, que pagaban más, y el caso fue que ante la proliferación de talleres y escuelitas de doblaje, estoy hablando de hace 25 años, pues muchos entraran y no tuvieran la misma calidad que los grandes maestros. Empieza a pasar esto y empieza a haber problemas porque las grandes empresas evidentemente pues no quieren pagar lo justo. Voy a mencionar el caso de los Simpson. Parece ser que llegó un momento en que hay que recordar que esta serie de los Simpson levantó Televisión Azteca durante muchos años. Fue el boom, la familia Simpson, las voces de Humberto Vélez, está Marina, por aquí tengo, según yo hice Marina Hurtado, tantos actores que estaban ahí, pues los Simpson, esta serie de televisión, estas voces yo diría, superaron las voces gringas y recuperaron un rating tremendo para Televisión Azteca.
Pero ¿qué pasó? Que conforme iba pasando el tiempo, pues no le subían el sueldo a estos compañeros actores. Entraron en un pleito muy fuerte de decir es que pues si no nos pagan no trabajamos. Por ahí nos pasaron del dato que parece ser que un llamado de la Fox en doblaje lo pagaban creo en $300 y aquí creo que les pagaban 300 pesos como llamado básico, ¿eh? Entonces pues sí les pagaban los mismos 300, pero no es el mismo valor de la moneda. Sí hay mucha desigualdad. No hay mucha protección ahora en cuanto a regalías y respaldo para los actores de doblaje. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué empieza la proliferación del doblaje? Porque en los años 90, 91, 90 y tantos llega a México lo que se va a llamar el anime. El anime, estas caricaturas japonesas, los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Empieza el boom de Candy Candy, Remy, Supercampeones, llame usted la serie que quiera, que viene de Japón, y entonces empieza a ver este boom maravilloso de estos personajes, de estas caricaturas, que se empiezan a maquilar muy rápido, muy rápido. Entonces, ahora sí aquí aplicaron la máxima de time is money, time is money. Y pues ni modo, lo que quisiera el cliente. Aquí los clientes mandaban a sus representantes, las grandes empresas, y en el caso de los Simpson dijeron, pues no, si no nos pagan lo justo, no trabajamos. Y oh sorpresa, dijeron, pues ok, pues vamos a contratar otros. Y les quitaron las voces originales, entre ellas las del maestro Humberto Vélez, que es todos sabemos que hace Homero Simpson. Y pues fue muy injusto ese trato porque gente totalmente profesional hizo toda una labor de personajes, dejó calientitos esos personajes. No digo que está mal, fueron las circunstancias, pero sí haría falta un poquito de ética y de apoyo entre los mismos actores. Porque pues a quien le ofrecieron los personajes dijeron, pues sí, no les importó que estaban desbancando a un compañero actor que hacía esas voces. Ellos ya llegaron con la mesa servida. Ya estaban los parámetros para hacer la voz de Homero, la de Mark, la de Bart, la de todos los personajes de los Simpson. Cosa que pues fue muy triste porque esto es un parámetro para que también veamos la desigualdad y la falta de apoyo que hay para el gremio de compañeros actores de doblaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya hay una proliferación, yo sí lo digo con estas palabras, cualquier hijo de vecino cree que puede hacer doblaje de voz. Sobre todo los chavos que están fascinados por estos programas, por estos anime japoneses, y vienen las convenciones de cómic, y es el boom, evidentemente va a estar ahí Mario Filio, van a estar los grandes del doblaje de Dragon Ball y demás haciendo las voces, y es lo que los chavitos quieren hacer, pero pues es una profesión totalmente seria, es una profesión muy delicada, porque es una fuente de ingresos para muchas familias también, y debido a esta competencia yo diría desleal, porque yo sí cuestionaría muy en serio por qué algunos estudios aceptan a gente sin preparación, nada más por tener una bonita voz, no es todo, ¿eh? Ahí sí, perdón, pero pues te podrás tener una bonita voz y solo llenan ni siquiera de bonitas voces. ¿Qué pasa en este caos? Que a la par de este caos, lo que antiguamente era pedirle a alguien del medio tu licencia de locutor si no no puedes no puedes hablar en radio, tu licencia de locutor si no no puedes estar haciendo doblaje, o no te vamos a dar tal comercial si no tienes licencia. Hay que recordar que inclusive en el cine mexicano, gente como Hugo Stiglitz le dobló la voz también don Víctor Alcocer, o Narciso Busquet también le doblaron la voz, porque pues el señor consideraba que su voz no era de esa potencia para los personajes que encargaba. También hay que olvidar que allá en los años 90 tuvimos una actriz diputada, María Rojo, que quería quitar precisamente esta cuestión del doblaje. Ella fue de las que tal vez la diputada en ese entonces, por falta de conocimiento, pues quería quitar el doblaje, que no se permitiera el doblaje, que las películas fueran así, con subtítulos y que la gente las leyera. Nada más que se le olvidó que gracias al doblaje de voz, mucha gente analfabeta que no sabía leer ni escribir, gracias al doblaje de voz pudo ver grandes películas hechas basándose en grandes novelas de la literatura, desde Moby Dick hasta las bíblicas como Ben Hur o Los 10 Mandamientos, pasando por El Planeta de los Simios y muchas más. Gracias a estas películas, mucha gente, sobre todo niños,
gente que no sabía leer, pues veían y pudieron entender estas grandes historias. Esta diputada quiso derogar este trabajo ahí, menospreciando el trabajo del gremio de doblaje de voz. Se volvió a hacer una dispersión, pero tremenda, 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 porque pues no amparaba realmente, no había un amparo realmente donde el gremio de actores de doblaje se pudiese cobijar o formar una fortaleza, porque ante la proliferación de pequeños estudios de doblaje, pues cada quien jaló agua para su molino, se dispersó todo. Entonces, hasta la actualidad es esto, porque también hay mucha gente que no tiene estudios ni de locución, ni de actuación, pero pues ya entraron al doblaje de voz porque les gusta, porque lo hacían en su casa. Ay, qué bonito, qué bonita niña, qué bonito niño que hace su vocecita, pero no sabe que está desbancando el trabajo de un profesional en el área, de un profesional en la materia. Ahí debería de haber un poquito de conocimiento para que lo hicieran. Claro, también viene la derogación de la licencia de locutor, que sería con Vicente Fox. Ya ven, ahí para el mejor ejemplo de populismo fue nuestro expresidente rancherón, ¿verdad? Que siempre gobernó su señora Martita Fagún. Y derogaron precisamente la cuestión de los permisos de licencia de locutor. Es decir, ya cualquier hijo de vecino podía entrar al medio para hablar a cuadro o en radio, tener una voz radial o en doblaje, y ya no era necesario tu licencia. Ya no era necesario, pues con que tuvieras el conecta entrabas. Y esto le vino a dar al traste todo, porque ahora si escuchamos la radio, todas las voces son igualitas. Si usted va a escuchar la voz para poder entender un partido de fútbol, todas las voces son igualitas del partido de fútbol. O si estás hablando para jóvenes, hacen la voz así. O sea, hay unos estereotipos horribles porque ni siquiera hay una personalización ni estilo del trabajo vocal. Entonces, todo este marasmo, dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores, pues están atrapados los grandes actores de doblaje que empiezan a perder fuentes importantes de trabajo. Aparte de que también en otros países, entre ellos Chile, Colombia, empiezan a darse cuenta que la forma de ganar clientes pues es quitándose el acento, porque los mexicanos lo pueden hacer. Y otra cosa importante que le da el traste a la industria del doblaje en México y que lo hace perder su lugar número 1 a nivel mundial, el abaratamiento de trabajo. Si en México te cobran 10 pesos, aquí en Chile o aquí en Colombia te cobramos 7 o 5. Pues entonces por menos se perdió calidad. Se perdió calidad. Y ahora, por ejemplo, vemos un doblaje, perdón, pero muy abandonado, muy abandonado. Usted puede ver las grandes voces que había en estas películas. Ve usted una película que se haya filmado de entre los años 40 hasta, ¿qué les gusta? Hasta los años 70, 80, todavía rayándole a los 90, va a encontrar grandes voces, inclusive hasta las voces lo mejoraban trabajos actorales. Ahora ya no, ahora es una maquila, ahora tiene que salir todo rápido y eso no le da tiempo al actor de poder pulir su trabajo. Es una triste realidad que está pasando en el doblaje, no se cuida esto, ¿por qué? Porque les importa más a las empresas la lana que la calidad. Esto ha demeritado mucho, 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 inclusive antes hasta un comercial era agradable escucharlo, se nos quedaba, y ahora escuchen, vean un comercial, qué voces tan feas tienen muchos actores, ni modo, así es la realidad. Y antes decía el cliente, pues este actor tiene una voz muy fea o esta actriz, porque ahora ya ven que hay actrices inclusive, ¿verdad? Que tienen sus programas de chismes y demás, y con voz de carretonera medieval o de meretriz de taberna española, y las vemos como grandes personalidades con unas voces horribles que te taladran. Antiguamente la Ley Federal de Radio y Televisión decía que si uno iba a ocuparse en el trabajo radial de locución o trabajo vocal, la voz debería de ser grave, siempre cuidando la tonalidad de la amabilidad para enfrentarse a un público al cual a usted le había abierto la puerta de su casa. A esos niveles había una ética que pues toda esta maquila que también deja el neoliberalismo, porque los menos protegidos son los actores de la voz, los grandes actores de doblaje son los menos protegidos. Y entonces se generó toda esta dispersión. Todavía hay grandes pepitas de oro, ¿verdad?
como el maestro Jesse Conde, que por ahí anda, el maestro también, Pedro de Aguillón Hijo, evidentemente el maestro Nájar, que ahí anda también dando clases y que es bien importante que, que este conocimiento que él está registrando lo tengamos en cuenta, porque eso también es parte de nuestra historia. Parte de la historia de México está en estas grandes, grandes voces, en estas narrativas, en los primeros documentales que se hicieron con las voces en español, que fueron a toda Latinoamérica. Esto es parte del panorama del doblaje de voz. Una profesión muy digna, pero una profesión muy ignorada por las grandes empresas, porque es una maquila tremendamente brutal, porque se tiene que hacer todo muy rápido. Yo no digo que se haga con lentitud, pero sí se podría mejorar nuestro trabajo, siempre y cuando también las grandes empresas pagaran lo justo a estos grandes, grandes actores del doblaje de voz. Antiguamente había sueldos dignos, había una forma muy digna de vivir del doblaje. Y ahora por la fascinación de tal caricatura, pues creen que es muy fácil. Ojo también con esto. Si quieren estudiar doblaje de voz, yo sí los recomiendo con el maestro Nájar. Ahí consulten su página ahí en Facebook, porque él es un gran pilar todavía. Es uno de los grandes pilares que nos quedan del doblaje mexicano. No solo van a aprender historia del doblaje mexicano, van a aprender a hacer doblaje mexicano. Porque de repente pues salen compañeros que estudiaron comunicaciones o ciencias de la comunicación y pues no son actores. Y lo vemos. Antes había programas y caricaturas que uno decía, espérate, esta voz, ¿quién le está haciendo? Porque tenían esa gran habilidad de que no se les reconociera la voz. Y ahora, por ejemplo, ¿cuántas veces vemos esta voz es la misma que está en este programa? Esta es la mamá de Malcolm y ahorita está saliendo como señora soltera en esta película y así. Ya no se cuida ese detalle, ya con que quede la voz. O sea, el actor ya hace 20 voces, pero todas las voces son igualitas, tienen la misma cadencia, tienen los mismos acentos, tienen inclusive hasta las mismas faltas ortofónicas de expresión. Entonces, observemos bien y sobre todo, a los chavos que les interese hacer doblaje, acérquense a los grandes. Hay una persona, yo lo vuelvo a aplaudir, es el maestro Nájar, que es para la calidad de gente de doblaje que es, para la historia del doblaje, que él es parte de esta historia del doblaje en México, es una persona muy sencilla, es una persona muy respetuosa. Acérquense, pregúntenle, ahí está el Facebook del maestro Nájar, escríbanle, pregúntenle, no hay mejor forma que preguntarle a la gente que ha estado en la vida de la historia del doblaje en México. ¿Cuál sería su mejor consejo para ustedes? ¿Dónde estudiar? ¿Dónde aprender? Pero como yo les decía, ¿quieren aprender a hacer doblaje? Estudien primero teatro. ¿Quieres aprender a hacer doblaje? Aprende a leer. ¿Quieres aprender a hacer doblaje? Aprende a escuchar, no a imitar como periquito. ¿Quieres hacer doblaje? Aprende a ser respetuoso y disciplinado. Porque sí me ha tocado ver en uno que otro estudio que uno va a hacer horas salas, te sientas ahí, y llegan los chavitos ahora y sacan el celular y ahí están chateando y demás. Por eso también muchas empresas ya no han cerrado la puerta. Han cerrado la puerta y se han quedado nada más con su stock de actores debido a estas fallas. Porque hay chavitos que puedes haber nacido con una gran voz, pero tal vez no tienes la capacidad para enfrentarte a un trabajo muy complicado, muy difícil, pero lleno de corazón, que es el doblaje de voz. Y hay que recordar esto, gracias a ellos podemos prender la televisión, encender la tele, o comprar un DVD, o ir al cine y ver una película sin necesidad de estar volteando, y a veces mejorada a nivel vocal y emocional, porque el actor de doblaje en 3 patadas tiene que solucionar la emoción que a lo mejor a Robert De Niro le costó 5 horas de concentración. El actor de doblaje tiene que hacerlo en el momento. El actor de doblaje tiene que tener todos los sentidos despiertos para hacer un trabajo de calidad que haga reír, que haga llorar, que haga pensar al espectador. El doblaje de voz es un trabajo muy digno y es un trabajo todavía muy olvidado como profesión. No es cualquier cosa. Respetemos y reconozcamos el trabajo que estas grandes voces han hecho y que nos han llevado por la imaginación, por la emoción y por el disfrute a lo largo de décadas en este país. Y esperemos
que pues estas nuevas generaciones que están aprendiendo esta profesión tan digna se comprometan cada vez más y más para que México vuelva a ser lo que fue, el número uno en doblaje en el mundo. Muchísimas gracias, quiero agradecerles a todos su grata presencia y atención. Nuevamente, gracias maestro Salvador Nájar, tocayo, muchas gracias. Y ya saben, les recomiendo mi canal de YouTube, que es Chava Álvarez, ahí en YouTube, ahí nos vemos, ahí estoy haciendo crítica social, claro, ahí es la brevedad porque no es en vivo, y tengo distintas cápsulas, tutoriales, que con mucho gusto les comparto, con mucho gusto pueden servirles. Tengo ya de el uso y manejo de la voz, es un tutorial muy breve, partido en 5 partes. También hay un tutorial de cómo manejar o conocer la armónica diatónica en do. Hay varias cositas ahí que les pueden gustar. Compártanlo, compártanlo. Los invito a visitar ese Chava Álvarez. Y sobre todo porque mi meta ambiciosa es llegar tarde o temprano a 5,000 seguidores. Así que si les gustó el video, recomiéndenlo. Si no les gustó, de todos modos, recomiéndenlo a quien más gordo les caiga. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes su amigo Salvador Álvarez. Acepto con mucho gusto sus comentarios aquí en mis redes sociales. Mi correo electrónico chavalvarezmx@yahoo.com.mx. Muchísimas gracias a todos y espero pues que este video vaya circulando, compártanlo. Es un pequeño aporte, es un pequeño granito acerca de un punto de vista de una de las profesiones más dignas y más olvidadas en este país. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.